pobreza que elabora el INDEC cada 6 meses, corresponde al segundo semestre del año pasado. A ver, es una buena noticia, sin dudas. En términos estadísticos, la baja de pobreza es una muy buena noticia. ¿Por qué bajó la pobreza? Bueno, básicamente por tres razones fundamentales. El crecimiento de la economía. El año pasado el PBI, que es el conjunto de bienes y servicios que se produce en un país, fue del 4,4%. El refuerzo a los programas sociales, básicamente la asignación universal por hijo, que desde el comienzo de esta gestión, en términos reales contra la inflación, creció el 43%, con lo cual ahí el sector más vulnerable, entre muchas comillas, por supuesto, está mucho mejor. Y después la canasta básica de alimentos, que es uno de los elementos que se toma para medir la pobreza, el año pasado creció por debajo de la inflación. Entonces, todo esto, más los ingresos, y aquí hay, si se quiere, una gran duda, porque el INDEC toma como ingresos los informales, mejor llamado en negro, han crecido por encima de la pobreza. Lo que nosotros en economía llamamos la subcaptación de ingresos. Cuando la subcaptación de ingresos es menor, te tira la pobreza para arriba. Cuando esa subcaptación de ingresos es mayor, te tira la pobreza para abajo. ¿Y qué es la subcaptación de ingresos? Básicamente el laburo en negro. Las changas, el que corta el pasto, todo ese tipo de cosas. Según el INDEC, el año pasado, esa subcaptación de ingresos, o sea, el ingreso en negro, creció por encima de la pobreza, contrariamente a lo que pasó con los ingresos en blanco, que crecieron por debajo de la inflación. O sea, el año pasado la inflación a los ingresos formales, a los salarios en blanco, le ganó. Los salarios, entre comillas, en negro, le ganaron a la inflación. Bueno, un dato curioso si se quiere. Pero bueno, en términos estadísticos es esto. ¿Y por qué a veces genera dudas si la pobreza bajó o no bajó? Porque la forma en que se mide, que es una cuestión estadística y que está bien medida, esto vamos a decirlo, el INDEC lo mide científicamente. ¿Cómo se mide la pobreza? Acá la pobreza se mide por ingresos. ¿Qué significa esto? Se toma una cantidad de calorías que vos necesitas para vivir. Vamos a ponerle un número cualquiera, vos necesitas 2.000 calorías diarias. Y vamos a suponer que esas 2.000 calorías diarias son 2.000 pesos. Entonces, multiplicado por mes y por año, te da X monto. Por encima de ese X monto, vos dejás de ser pobre y por debajo de ese X monto, vos sos pobre. Por supuesto que en un punto tenés que establecer un corte, porque si no habría que establecer una estadística por persona y eso sería imposible. A ver, vamos a suponer que la cantidad de calorías que vos insumís diariamente te da un promedio anual de 1.000.000 de pesos, por decir un número, ¿no? Si vos ganás 1.000.000, 1 peso, no sos pobre. Si vos ganás 999.999, o sea, 1 peso por debajo del millón, sos pobre. Esa diferencia de 2 pesos que hace que uno sea pobre y otro no sea pobre, en realidad es la línea de corte. Los dos son pobres. Esto es concretamente así. Pero bueno, hay que establecer una línea de corte porque si no, insisto, habría que elaborar una estadística por persona y eso sería imposible. Entonces acá lo que se mide es la pobreza por ingresos. Es lo que te alcanza para comer, básicamente. Si no te alcanza para comer, vos estás debajo de la línea de pobreza. Si te alcanza para comer, estás por encima de la línea de pobreza. Lo que no mide este índice es otra forma de medir la pobreza, que es la pobreza estructural. ¿Qué es la pobreza estructural? Aquella donde la gente vive en condiciones, no te digo infrahumanas, pero casi. No tiene baño, no tiene cloacas, no tiene agua corriente, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación. Bueno, esa es la pobreza estructural. Esa pobreza no se mide. Lo que se mide es la pobreza por ingreso. Y en términos estadísticos, la pobreza por ingresos realmente bajó. Hay que estar atento a este año, porque yo creo que ese índice se va a mover para arriba, porque vos tenés hoy todos los indicadores económicos, servicios,
alimentos y básicamente los bienes de la canasta básica que vienen aumentando por encima del promedio de la inflación. Con lo cual eso te va a tirar de nuevo la pobreza hacia arriba. Es un buen dato, en términos estadísticos es un muy buen dato y una muy buena noticia. Pero como decimos siempre, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Esto es para la planilla de Excel. En la realidad son 14 millones de personas. Son 14 millones de seres humanos aún que están debajo de la línea de pobreza, y yo creo que eso es lo que tenemos que atender. Dos planos para concluir. En términos estadísticos, en términos científicos, el índice está bien hecho. Desde ya, desde el punto de vista personal, humano, del imaginario social, muchos creen que ese dato no es real. Bueno, insisto, en términos estadísticos es real. Como la línea de corte es muy finita, es muy probable que la cantidad de pobres en términos reales sea mayor al porcentaje que se dio. De todos modos, insisto, es una buena noticia. Desde el punto de vista humano, seguimos teniendo 14 millones de pobres, que es una enormidad para un país como este. José, como siempre, el gusto de compartir esta reflexión contigo. Te agradezco profundamente porque el tema es de actualidad, el tema es de hoy. Te agradezco mucho, que sigas bien. Al contrario, gracias a ustedes y felices Pascuas. Igualmente, un cariño para toda tu familia y buenas ventas ahí en Cañada, amigo. Buenas ventas. Muchas gracias. Un gran abrazo. Chau, chau. José Mallero es nuestro economista y pasó por esta mañana para todos de LT23.